Tengan buen día, mi nombre es Raúl Trejo, soy estudiante de quinto año de la carrera de licenciatura en informática educativa. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Hoy vamos a realizar el laboratorio número 6 de la materia Comunicaciones Educativas 2. El tema del laboratorio se trata de fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Cuando pasamos a la primera diapositiva, que es contenido, los puntos a tratar serían la sociedad de la información, proteger la información, beneficios ISO 27001 e implementar, certificar la seguridad de la información. Bueno, pasamos a lo que es el primer tema, que es la sociedad de la información. Como bien sabemos, la sociedad hoy en día está pasando un cambio con respecto a la parte globalizada de la información. Sabemos que la información ha estado trascendiendo a través del tiempo y ha dado muchos cambios. Hoy la sociedad se caracteriza por ser social, por tener la comunicación entre los demás. Entonces los datos, la información viajan a través de muchos medios. Entonces hoy en día la sociedad de la información ha dado un giro muy grande en el mundo, ya que a medida pasado el tiempo se va implementando nuevos mecanismos de información, nuevas metodologías de información. Entonces, la sociedad está relacionada con la información y esto permite que haya lo que es esa comunicación entre muchas personas, y esto sería lo que es la sociedad de la información. Esto podemos dividirlo en dos partes, lo que es la información personal y la información de empresa. Vamos a enfocarlos ahorita en lo que es la información personal. Dice, esta está relacionada lo que es en fotos en redes sociales. Por ejemplo, nosotros las fotos que compartimos en nuestras redes sociales ya es información personal, ya es información que nosotros queremos compartir de lugares o cosas en las que tomemos fotografías. Y sabemos que las redes sociales son herramientas que las usamos diariamente, entonces son medios para poder transmitir lo que es nuestra información. También ubicación, por ejemplo, ya en viajes, lugares habituales de vacaciones. Entonces, eso se da mucho cuando viajamos, visitamos otros lugares, podemos compartir ubicación. Esta parte de la ubicación ya es información personal de nosotros y ya es algo que lo podemos compartir, lo pueden ver muchas personas a través de redes sociales o a través de otros medios. La parte financiera también está encerrada en lo que es la información personal, en la parte de tarjetas, ingresos, compras. Esto igual lo podemos compartir de acuerdo a si lo queremos hacer, ¿verdad? Es algo personal, pero se da mucho que se comparte este tipo de información. Y vamos enfocados ahora en la segunda parte, que es la información de empresa. En esta podemos mencionar lo que es la documentación, por ejemplo, planillas, procedimientos. Sabemos que las empresas existe la documentación donde están las planillas de los empleados, los procedimientos que se realizan en cada sector de las empresas. También está la información core del negocio. Esto está un ejemplo de la Coca-Cola, son información propia que nadie más la puede tener, porque si alguien más tuviera esta información de dicha empresa, ya todas tuvieran el mismo negocio, fueran empresas exitosas igual que esa. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene una fórmula única que nadie más la conoce. Entonces, si otras empresas lo tuvieran, o ya fueran empresas exitosas así como la Coca-Cola, entonces es información única que la tienen solo las empresas. El código fuente, por ejemplo, en la parte de programación, existe lo que es esta información en código fuente que solo el programador conoce y que también la puede distribuir si él lo desea, o la puede tener privada. También información de clientes. Sabemos que en muchas empresas también existe la información de los clientes, los datos de los clientes. Entonces, estos son parte de la información que tienen lo que son las empresas. También está información de factorización. Entonces, aquí también engloba esta parte de la factorización. Bueno, ya vimos lo que es parte de la
sociedad de la información, cuáles son los tipos de información que podemos conocer, que a menudo nosotros lo vemos, que compartimos. Entonces, pero existen riesgos en la parte de lo que es la sociedad de la información. ¿Cómo podemos medir estos riesgos? El riesgo dice que es igual a un efecto de incertidumbre sobre objetivos. ¿Cómo podemos explicar esa parte? Pues existe lo que es un objetivo, siempre los planteamos un objetivo o una meta a llegar. Entonces, como siempre hay un proceso para llegar a ese destino, a llegar a ese objetivo, a la meta, entonces en el transcurso del camino pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, eso es lo que determinamos como el riesgo, que es el efecto de incertidumbre sobre el objetivo. No sabemos lo que puede pasar en el proceso, no sabemos si podemos fracasar, no sabemos si podemos cometer errores. Entonces, esta es la parte de la incertidumbre que tenemos en el proceso para poder llegar al objetivo, o sea, a la meta. Entonces, esta es la parte que conocemos como riesgo, los riesgos que podemos tener en el proceso de los objetivos. Tenemos aquí una pregunta: ¿qué necesito para calcular el riesgo? Bueno, para calcular el riesgo necesitamos dos cosas, lo que es conocer la probabilidad y el impacto. Aquí lo referimos con lo que es la probabilidad. La probabilidad la podemos identificar cuando ya hemos hecho el intento y hemos fracasado más de 1, 2, 3 veces. Entonces ahí podemos calcular la probabilidad. Si hemos cometido errores seguidos en todos los intentos, podemos tener lo que es un riesgo con alta probabilidad que se vuelva a repetir. Pero si los errores que hemos cometido en los otros procesos es bajo, entonces la probabilidad de que podamos cometer errores, la probabilidad de riesgo es baja. Entonces eso es lo que viene enfocado a lo que es a la probabilidad. La parte de impacto podemos detectarlo lo que es, por ejemplo, si enviamos lo que son datos y por error esos datos se van hacia otras personas, si son datos confidenciales, si son datos financieros, datos que pueden afectar nuestra empresa, entonces podemos calcular lo que es el impacto que va a tener a nuestra empresa, lo que es cometer este tipo de errores. Entonces esto sería lo que es cómo podemos calcular el riesgo. Entonces así podemos enfocar en la parte del impacto, poder ver lo que ocasionaría tener estos errores. Bueno, pasamos a lo que son los pilares básicos de lo que es esta parte, y conocemos lo que son tres pilares fundamentales en lo que es la parte de los riesgos de la seguridad de la información. El primero es la confidencialidad. Entonces podemos ver esto, que podemos enviar datos a lo que es personas únicas, que sea confiable, porque sabemos que existen muchos datos que son confidenciales. Entonces existe también esta parte de la confidencialidad, en que esa información pueda llegar solo a la persona que la hemos enviado y no se pueda perder en el transcurso del proceso, porque ya no sería confidencial, sino que ya existiría que otras personas la pudieran ver, personas que no quisiéramos que la vieran. Pero esta es una de las partes, los pilares básicos que tiene que tener el proceso de transmitir la información, para que no exista lo que es este error o este riesgo de la información. Entonces también tenemos el segundo, que es la integridad, que la única persona que hemos enviado lo que es la información, solo él sea la persona que pueda manipularla, modificarla de acuerdo a lo que son a las partes que les hemos habilitado para que puedan editarla, puedan compartirla, pero con lo que es la autorización del emisor. Entonces esta es la parte de lo que es la integridad, y que un tercero la pueda modificar, un tercero pueda usarla a su favor. Entonces esta sería la parte de la integridad, la parte de la información. También tenemos la última, que es la disponibilidad. Esta es la parte de que podemos mencionar
que los recursos estén disponibles al momento de usarlo, que los archivos, los documentos que hemos enviado se puedan ver, estén disponibles, no ocurra el error que frecuentemente puede existir, que no se pueden ver los archivos, que se ha perdido parte de la información en el proceso de envío. Entonces, estos son de uno de los 3 pilares fundamentales de lo que es la parte de la seguridad de la información para no cometer los riesgos de esta. Entonces tenemos también el segundo punto, que es proteger la información. Ya vimos lo que son los riesgos de lo que es el envío de la información, la transmisión de información. Entonces, pero hoy vamos a conocer cómo podemos proteger lo que es la información. A esto de proteger la información le podemos llamar gestión de riesgo. ¿Qué son las gestiones de riesgo? Entonces, esto lo tienen muchas empresas. Por lo general lo tienen que tener todas las empresas porque son los estándares a seguir ante cualquier error que se pueda cometer, ante tener cualquier riesgo con la información, con todo. Sabemos que en cada parte, en cada departamento de las empresas existe gestiones de riesgo que están enfocadas a solucionar los problemas de cada uno de ellos. Entonces, tenemos aquí lo que son 3 partes para poder, o con las que se trabajaría en lo que es la gestión de riesgo. El primero es análisis de riesgo. En esta etapa, lo que se tiene que realizar es analizar lo que es el riesgo, cuáles serían los posibles errores a cometer, cuál sería el inconveniente que podemos tener en el proceso de nuestra empresa. Entonces, esto sería la parte del análisis, analizar el riesgo, ver a profundidad cuál es el problema que se está dando. Y en el segundo que podemos mencionar es el tratamiento de riesgo. En esta parte lo que se realiza después de analizar lo que son los riesgos, tenemos que buscar formas de poder controlar lo que son los riesgos. Para esto tenemos que analizar o tratar de disminuir lo que son los riesgos, si podemos transmitir lo que son estos riesgos a otras entidades que pueden solucionar también esto, o también se tiene que realizar la parte de eliminarla o sustituirlo. Por ejemplo, si queremos eliminar un archivo y vemos que el archivo puede tener errores, pues tenemos que buscar la forma en cambiarlo, reemplazarlo, o buscar una forma que sea más eficiente al momento de llegar a la recepción. Entonces, por último tenemos el plan de tratamiento de riesgo. Este sería la parte ya documentada, cómo sería los estándares a controlar, lo que son los riesgos posibles a tener. Entonces, pero antes hay que pasar lo que es la etapa de análisis, el tratamiento y el plan de tratamiento de riesgo. Esto se da ya cuando se ha tenido estos 2 anteriormente, cuando ya se ha analizado y ya se ha comenzado a tratar el riesgo. Entonces, esto sería parte de la gestión de riesgo que tendrían que tener lo que son las empresas en cada uno de sus departamentos, o una en general para toda la empresa. Bueno, hoy vamos a conocer 2 estándares que son los encargados de la gestión de riesgo. Vamos a conocer lo que es la ISO 27001. Entonces, esta sería la principal, que esa está bajo los requisitos para gestionar lo que son los riesgos de seguridad de la información. Esta en el ISO A contiene lo que son 114 controles de riesgo, entonces en los cuales las empresas deben de tomar en cuenta. La diferencia que podemos ver entre la ISO 27001 y la 27002 es que los controles, porque las dos tienen la misma cantidad de controles, la 27001 tiene 114 y la 27002 tiene también 114. Entonces, la diferencia que podemos ver es que la 27001 solo tiene detalle, solo está la descripción de cada uno de estos controles, pero en la 27002 están con su guía completa para poder saber en qué la podemos implementar. Entonces, la 27002 puede ser una importante herramienta para poder aplicar los controles que se encuentran en lo que es la ISO 27001. Entonces, las dos están
enlazadas o están relacionadas en esa parte, y la 27002 trae lo que es esa ventaja, que están detalladas con su guía de uso, cómo podemos aplicarla. Bueno, vamos a conocer también lo que son otros estándares de seguridad de la información. Aquí tenemos otras ISO. Entonces, tenemos lo que son aquí 6 ISO que podemos conocer, que están relacionadas también a lo que es la seguridad de la información. Tenemos la 27003, que está enfocada en las prácticas para implementar el SGSI. La 27004, esta lo que busca es medir y monitorizar lo que es el SGSI. Y tenemos lo que es la 27005, que esto lo que busca también es buenas prácticas para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Entonces, esta 27005 está enfocada también a lo que es la 27001, que también está relacionada a lo que es a la seguridad de la información, a la gestión de riesgo. Entonces, esta 27001 es muy utilizada también, sería como una hermana prima de la 27001. Buenas prácticas, la 27017, esta busca buenas prácticas para gestión de servicios en la nube. Estas son nuevas que las empresas han ido tomando a medida pasando el tiempo. Y también la 27018, que esta también dice buenas prácticas para la protección de datos personales en la nube. Esta es muy utilizada en lo que son las empresas. Y por finalizar tenemos la 27701, que esta es una ISO de 27001, más el RGPD, que sería una de las empresas europeas para proteger lo que son la información europea. Pues estas serían lo que son algunos de los estándares de seguridad de la información muy conocidos y muy aplicados en muchas empresas. Pues hoy vamos a conocer lo que son los beneficios de la ISO 27001. El primero es la confianza que podemos tener en lo que es el envío de los documentos, la información. Entonces sabemos que si existe un riesgo, cómo podemos aplicar medidas para solucionarlo y podemos transmitirlo con total confianza. También la eficiencia que nuestro sistema para lo que es compartir la información o para guardar la información, porque esto está relacionado a la seguridad de la información. Entonces, la eficiencia que puede tener, la cultura corporativa también que podemos garantizar en esto aplicando la 27001, y el marketing que podemos también trabajarlo con eficiencia y confianza. Entonces tenemos lo que son implementar, certificar la seguridad de la información. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer a través del modelo Deming o modelo PDCA, que esto significa en inglés Plan, Do, Check y Act. Entonces esto lo podemos contemplar en 4 etapas. La primera, que es planificar o planear. Podemos verlo, planear o planificar, que esta etapa se caracteriza por planificar lo que es la parte estructural de todo lo que es el proyecto, cómo tiene que ir planificado, la estructura que tiene que tener el proyecto, para luego seguir a la segunda etapa, que hacer, donde ponemos en práctica todo planificado anteriormente. Y después de lo que es la implementación, pues vamos a ir a lo que es de la parte de revisar. En esta etapa de revisar vamos a ver los errores que se han cometido, lo que se tiene que mejorar y lo que se tiene que cambiar. Entonces, para luego seguir a la cuarta etapa, que es actuar. Después de tener los errores, las cosas que han salido mal, entonces se solucionan en la cuarta etapa, que es actuar, para encontrarle solución y poder mejorar lo que es el proyecto. Entonces, esta sería lo que es la parte implementada, certificar la seguridad de la información a través del modelo Deming o modelo PDCA. Entonces, luego tenemos lo que es implementando un SGSI. ¿Qué significa esto? En esto están contemplados lo que son la definición del contexto, donde vamos a definir la parte contextual de las empresas, toda la información
que necesitamos. La definición también de política y objetivos de seguridad que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esta documentación. La metodología también de gestión de riesgo, cómo se va a realizar este proceso o este proyecto de gestión de riesgo, la declaración de aplicabilidad y la definición de roles y responsabilidades. Sabemos que en cada empresa también hay roles y responsabilidades en cada sector. Entonces, esta sería parte de la implementación de un SGSI. También el personal concienciado también y un apoyo también de la dirección. Y por último tenemos revisiones al SGSL, revisión por dirección, auditorías internas, seguimiento de métricas, monitorización. Entonces serían las partes que tendrían lo que es la implementación de un SGSI. Entonces, para finalizar tenemos estas tres etapas que tenemos para lo que es también la seguridad de la información. Tenemos también implementar el SGSI, la auditoría inicial, certificación y auditorías, seguimientos que deben tener lo que es en esta implementación. La primera que sería, ya vimos lo que son las partes de implementar el SGSI, y luego tiene que tener una auditoría inicial de certificación que se pueda comprobar que lo que es este proyecto está certificado y cumple con todos los lineamientos del estándar 27001. También tenemos que tener en cuenta que deben haber auditorías donde se tiene que estar midiendo lo que es el proceso, si todavía sigue funcionando la calidad, lo que es del proyecto. Entonces, esta sería la explicación de lo que es la seguridad de la información a través de la ISO 27001 y la Sociedad de la Información. Entonces, llegamos aquí con esta explicación. Pasen buen día.